Bien amigos, bienvenidos nuevamente a Perspectiva Crítica, aquí con Daniel Weiss Herrera. En esta oportunidad vamos a analizar la interpretación que hace Alberto Flores Galindo con respecto al marxismo de Mariátegui. Como ustedes bien saben, Mariátegui es el pensador marxista más importante de la historia del Perú y por lo tanto ha concitado el interés de muchísimos investigadores que a lo largo de los años han escrito innumerable cantidad de trabajos con respecto al pensamiento de Mariátegui desde diferentes perspectivas. Alberto Flores Galindo, tal vez el historiador más importante de la última parte del siglo XX, desde los años 80 en adelante, murió prematuramente a los 40 años, en el año 1990. Sin embargo, dejó un legado sumamente valioso de obras que tratan sobre diferentes aspectos de la historia del Perú. Alberto Flores Galindo fue un marxista y tuvo siempre el interés de construir en el Perú una opción socialista. Y para ello consideraba valioso partir de las reflexiones de la mauta José Carlos Mariátegui. El contexto en el que Flores Galindo escribe su obra La agonía de Mariátegui, que es precisamente la obra que vamos a comentar hoy día y que vamos a analizar desde una perspectiva crítica, se enmarca en el conjunto de luchas ideológicas por las que atravesaba la izquierda en el Perú. La izquierda adquiere una fuerza inusitada en nuestro país a partir de la década del 60, como consecuencia de las revoluciones mundiales, del influjo de la revolución cubana y de la crisis del sistema oligárquico peruano. Este crecimiento de la izquierda prosiguió hasta los años 70, época en la que Flores Galindo desarrolló sus estudios en Francia y luego retorna al Perú, aproximadamente en el año 1974, y comienza a desarrollar una fructífera actividad intelectual que va a culminar precisamente en el caso de Mariátegui o de sus investigaciones sobre Mariátegui con esta obra, La agonía de Mariátegui y la polémica con la Comintern. En ese sentido, y como Flores Galindo tenía la firme intención y el compromiso de buscar una alternativa socialista para el Perú, consideró valioso hacer un aporte sobre la manera particular en que él veía el pensamiento de Mariátegui. ¿Cómo veía Flores Galindo el pensamiento de Mariátegui desde el punto de vista ideológico? Flores Galindo identifica el pensamiento de Mariátegui ciertamente como un pensamiento marxista. Mariátegui lo había dicho claramente: soy marxista convicto y confeso. Pues bien, Flores Galindo acomete esta tarea partiendo de algunas premisas fundamentales. La primera es que Mariátegui era un pensador que recibió diversas influencias provenientes de distintas corrientes de pensamiento. Es decir, Mariátegui no fue un pensador que se circunscribió exclusivamente a lo que habían escrito Marx, Engels, que son los padres del socialismo científico, o Lenin. Pues bien, Mariátegui en su itinerario por Europa, especialmente por Francia y luego muy particularmente por Italia, donde pasó la mayor parte de su estadía en aquel continente, va a recibir diferentes influencias, incluyendo la influencia de pensadores idealistas como Sorel, incluso del psicoanálisis. Para Flores Galindo esto fue un indicador clarísimo de que Mariátegui era un pensador heterodoxo, un pensador abierto a otras corrientes de pensamiento. En ese contexto es que Flores Galindo ubica en primer lugar a Mariátegui como un pensador creativo que entiende el marxismo como un ejercicio creativo y creador, y que no puede cerrarse exclusivamente a el discurso, digamos, propio de los padres fundadores del marxismo, sino que este debe ser enriquecido por otras visiones de la realidad, de la historia, de la política, de la economía, etc. Precisamente Flores Galindo ubica que a propósito de la polémica que Mariátegui va a tener con la Internacional Comunista en los congresos de Montevideo y Buenos Aires, especialmente en el año 1929,
es que se traduce esa diferencia entre la propuesta heterodoxa de Mariátegui frente a la concepción ortodoxa, que niega cualquier otra influencia enriquecedora en el marxismo, que se circunscribe exclusivamente a lo pensado y lo escrito por Marx, Engels y Lenin. No hay que olvidar que para el año 1929 tenemos una internacional comunista fundamentalmente estalinista, que plantea una estrategia que es la estrategia de clase contra clase, es decir, una estrategia fundamentalmente ya que va hacia la toma inmediata del poder por parte del proletariado. Mariátegui, que todavía percibía para ese entonces que el proletariado peruano no era lo suficientemente maduro, concebía que el camino aún no era el de un partido comunista, sino el de un partido socialista, como efectivamente fue lo que fundó en el año 1928. De esta manera, Flores Galindo nos plantea una suerte de dicotomía entre lo que es un marxismo creador y heterodoxo frente a un marxismo fosilizado, a un marxismo muerto, que es el ortodoxo. Precisamente Flores Galindo fue un historiador que fue influenciado por diferentes corrientes. La corriente de Anales, el marxismo occidental y historiográfico de Hobsbawm y Thompson, la influencia de su maestro Ruggiero Romano, la influencia de Basadre, que no fue marxista, la influencia de José María Arguedas, entre otros. De forma tal que Flores Galindo también identificaba la tarea de la construcción del socialismo como una tarea teórica que nacía dentro de un contexto de heterodoxia, de diálogo entre el marxismo y otras posibilidades interpretativas. En ese contexto él identifica que Mariátegui hacía prácticamente o tenía fundamentalmente la misma postura que él. Y es lo que en cierta medida, creo yo, sirve para que el propio Flores Galindo legitime su propia concepción sobre las tareas de la construcción del socialismo en el Perú. Sin embargo, vamos a tratar de analizar si los fundamentos de Alberto Flores Galindo y la visión que Alberto Flores Galindo tiene sobre el pensamiento de Mariátegui tienen solidez o pueden ser criticadas a la luz de lo que hoy día conocemos. Pues bien, la primera cuestión es determinar si todo marxismo ortodoxo es necesariamente un marxismo dogmático y fosilizado. Sabemos que Lenin y Mao eran marxistas ortodoxos y la pregunta es, Lenin y Mao, por ejemplo, eran marxistas que consideraban lo escrito por Marx y Engels como obras ya definitivamente acabadas, o Marx y Engels plantearon el desarrollo del marxismo. Lenin, que fue el líder de la Revolución Rusa y su máximo teórico, no solamente partió de Marx y de Engels, sino hizo desarrollo teórico. El imperialismo, fase superior del capitalismo, el desarrollo del capitalismo en Rusia, el estado de la revolución, son escritos que evidencian el desarrollo teórico del propio Lenin. Por lo tanto, no concebía Lenin el marxismo, pese a él ser ortodoxo, como un marxismo fosilizado. Mao Zedong, por su parte, al plantear el papel revolucionario del campesinado en la Revolución China, lo que nos está diciendo es que está viendo también el marxismo como un ejercicio creativo y creador. Por lo tanto, la observación que hace Flores Galindo de que todo marxismo ortodoxo es finalmente un marxismo fosilizado, no guarda correspondencia con el desarrollo histórico del propio marxismo. En segundo lugar, Mariátegui ¿era un pensador heterodoxo? Pues bien, si bien Mariátegui acepta otras posiciones ideológicas, acepta otras teorías, se enriquece con ellas,
Sin embargo, si uno analiza la manera en que Mariátegui acomete la tarea de interpretar la realidad peruana y la realidad latinoamericana, sea en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana o en Ideología y Política, nos percatamos claramente que Mariátegui en ningún caso se aleja del método marxista, del método materialista dialéctico ni materialista histórico. Siempre analiza y parte de las condiciones sociales y económicas que sirven de sustento para explicar toda la dinámica social y política, sin que ello implique que Mariátegui, por supuesto, fuera un pensador que creyera que todos los fenómenos de la realidad podían ser explicados de forma mecánica a partir de lo económico y social. En ese sentido, consideramos que Mariátegui, pese a haber hecho diversos artículos en los cuales analiza el psicoanálisis, por ejemplo, y que acusa una influencia del pensamiento idealista de Sorel para plantear precisamente la idea del mito, no percibimos en Mariátegui que estas influencias se convirtieran en su interpretación en instrumentos válidos para poder acercarse a la realidad. Es decir, Mariátegui comenta, recibe influencias, se enriquece con estas corrientes, pero en ningún caso las integra. Precisamente Flores Galindo, a lo largo de su trabajo y de su planteamiento, pues habla básicamente de la polémica con el Comintern, nos da a entender un Mariátegui heterodoxo, pero a partir de que recibe otras influencias, pero omite Flores Galindo acometer la tarea de determinar esto a partir del método. El método marxista es la piedra angular sobre la cual se puede discutir si el marxismo es heterodoxo o es ortodoxo. Uno de los pensadores más importantes del marxismo de Europa de aquellos años, de los años de Mariátegui, Georgi Lukács, escribió precisamente un trabajo, un libro, un clásico, ¿no?, que se conoce, que se llama Historia y Conciencia de Clase. En aquella obra, Lukács nos plantea precisamente, y a propósito de las polémicas que habían en Europa con respecto a lo que era el marxismo ortodoxo y heterodoxo, la cuestión de qué cosa es el marxismo ortodoxo. Y nos dice claramente lo siguiente, que el marxismo es ortodoxo cuando se apega al método, es decir, mientras se siga utilizando el método dialéctico materialista y el método materialista histórico, este marxismo sigue siendo ortodoxo, aun cuando las tesis particulares y sueltas de Marx no sean avaladas por los nuevos estudios o investigaciones. Es decir, nos plantea Georgi Lukács que el marxismo sí tiene posibilidades creativas, pero siempre y cuando se ajuste al método. ¿Podemos encontrar una correspondencia entre los desarrollos de Lenin y Mao con respecto a lo que planteó Georgi Lukács? Evidentemente sí, porque ellos desarrollan teóricamente el marxismo, lo aplican creativamente a la realidad revolucionaria que ellos vivieron, pero sin embargo no abandonan en ningún caso el método. Mariátegui tampoco abandona el método. Mariátegui recibe influencias, recibe lecturas, pero no por ello las acoge como parte de su enfoque y de su método. Es decir, Mariátegui no era un pensador heterodoxo, más bien diríamos que es un pensador ortodoxo. Y en este sentido consideramos que, si bien Flores Galindo nos retrata fundamentalmente la polémica que tuvo Mariátegui con la Comintern, no podemos a partir de ahí, ¿no?, sostener que Mariátegui es un pensador heterodoxo, como ciertamente sí lo fue Flores Galindo. Flores Galindo fue un pensador, o si quieren, un socialista, ¿no?, heterodoxo. Flores Galindo no desarrolla, digamos, un apego hacia el materialismo dialéctico ni hacia el materialismo histórico. Prueba de ello es que Flores Galindo, en Buscando un Inca,
desarrolla la tesis de la utopía andina, ¿no? De la posibilidad de un proyecto movilizador a partir de la idea de un Inca, que es solo una idea referencial, pues lo que él está buscando es ese mito transformador del cual estaba hablando Mariátegui, pero que a la hora del desarrollo de su trabajo, lo ideológico, es decir, el mito, pierde correspondencia con la realidad económica y social. Es decir, Flores Galindo se aleja en esta obra, que a nuestro juicio puede ser considerada su obra más provocadora, fundamental, ¿no? La obra de más largo aliento, el ensayo más importante que hace Flores Galindo de interpretar toda la realidad peruana o toda la historia del Perú a partir de esta fuerza movilizadora, no hace ningún apego al método materialista, dialéctico, ni al materialismo histórico. En este sentido, una crítica que podríamos plantearle a Flores Galindo es que nos presenta una imagen de Mariátegui bastante sesgada, en el sentido de que a partir de una polémica con la Comintern nos plantea una diferencia entre lo que es marxismo heterodoxo y marxismo ortodoxo, planteando de plano que todo marxismo que se apega a lo escrito por Marx, Engels o Lenin es per se un marxismo fosilizado, y que todo marxismo que acepta tesis, posturas idealistas es necesariamente un marxismo creativo. Pensamos fundamentalmente que, en este sentido, Flores Galindo comete un error al no observar que el aspecto medular para determinar si un marxismo es ortodoxo o no radica fundamentalmente en el método. Y no lo hace, creemos, porque el propio Flores Galindo se reclamaba un heredero o un seguidor o un continuador o un investigador inspirado en la obra de Mariátegui. Sin embargo, el que hubiese planteado el problema del método hubiese implicado que Flores Galindo hubiese tenido que reconocer que los métodos de investigación y los enfoques que él utilizaba no necesariamente correspondían al legado que había dejado Mariátegui. Pues Flores Galindo, pese a que analiza problemas sociales, pocas veces Flores Galindo acomete la tarea, y especialmente buscando un Inca, de analizarlo desde un punto de vista clasista. En este sentido, consideramos que el enfoque de Flores Galindo si bien es estimulante, si bien favoreció el debate y si bien fue un elemento sumamente enriquecedor en la polémica sobre el pensamiento de Mariátegui, no nos ilumina suficientemente sobre la complejidad y la riqueza del pensamiento de Mariátegui, y eso lo lleva a cometer el equívoco de adelantarnos que Mariátegui es un pensador heterodoxo, cuando en realidad Mariátegui fue un pensador ortodoxo, fue un pensador que leyó de todo y leyó a muchos, pero a la hora de analizar era un análisis estrictamente marxista. Otro equívoco que consideramos que comete Flores Galindo es el identificar la postura de la Internacional Comunista, de la Tercera Internacional Comunista estalinista, como propia de un marxismo ortodoxo. Esto es un tema que, digamos, viene desde la influencia del Partido Comunista Francés, que fue estalinista y que por su intransigencia teórica llevó a que muchos pensadores inspirados en Marx, pero desde una perspectiva también hegeliana, se apartaran de él, como el caso de Henri Lefebvre. Sin embargo, la falta de definición clara por parte de Flores Galindo de lo que es un marxismo ortodoxo y de lo que es un marxismo heterodoxo, consideramos que lo condujo al equívoco a la hora de interpretar el pensamiento de Mariátegui. Muy bien, muchas gracias. Espero que esta conversación les haya sido estimulante en sus análisis sobre
Alberto Flores Galindo y la visión que tenía sobre Mariátegui y, por supuesto, sobre la propia visión de Mariátegui.